Academia Daniel. Formando líderes en ciencias, gobierno y servicio. A través de la verdad de verdades. Nuestra misión: Formar líderes en ciencias, gobierno y servicio a la sociedad bajo una cosmovisión bíblica. Nuestra visión: Transformar a la sociedad boliviana con valores y principios bíblicos aplicados en las diversas áreas del conocimiento científico. Nuestros pilares: Formación de líderes, investigación, representación y defensa. Sean todos ustedes bienvenidos. Y en esta ocasión tenemos dos invitados y uno de ellos justamente que hoy nos acompaña al inicio de esta presentación es el doctor Marcelo Díaz, Ciencias Políticas, y también Fernando Gainza, ingeniero comercial y también persona destacada que seguidamente presentaremos su sucinta hoja de vida. El tema que traemos para ustedes en esta ocasión se titula Sistemas de Gobierno y Perspectiva Bíblica. Presentaré a continuación de manera muy sucinta la hoja de vida de nuestro primer invitado. El doctor Marcelo Díaz es doctor en Derecho por la Universidad Internacional de Teología, doctor en Teología por la Universidad de Nueva York, Estados Unidos, internacional, así como también cuenta con un doctorado en Ciencias Políticas, Convención en Relaciones Internacionales, por reconocimiento académico de la Universidad de Florida, Estados Unidos. Así como también cuenta con una licenciatura en Gobierno y Relaciones Internacionales por la Universidad Argentina de la Empresa Buenos Aires de dicho país. Es también una persona muy destacada en ese país, toda vez que inclusive dentro de la presente gestión ha sido parte de las nuevas autoridades que han asumido funciones en Argentina. Nuestro segundo invitado, el señor Fernando Gainza, él es también parte de la Academia Daniel, es integrante del Grupo Consabios, así como también coordinador en el área de economía. Es empresario de profesión ingeniero comercial, cuenta con un diplomado en política federal y actualmente está cursando una maestría en gestión pública y ha sido fundador del Partido de Renovación Liberal. Seguidamente, permítanme explicarles cuál va a ser la metodología que emplearemos en esta ocasión para poder desarrollar nuestro evento académico. Primeramente, mencionar cuáles son los temas o ejes que hemos escogido selectamente para esta ocasión. Hemos desarrollado nuestro conversatorio en 3 ejes. El primer eje es el que precisamente trata de los sistemas políticos de manera general en América Latina. Luego, a continuación, el eje número 2 trata de las ideologías políticas. Y el último, no menos importante, es el que contiene la perspectiva bíblica de esta materia. Cada eje va a ser desarrollado con un grupo de preguntas dirigida a nuestros panelistas invitados especiales. Y, en mi caso como moderadora, realizaré cada una de las preguntas para señalar a cuál va a ser el experto que nos atenderá a la misma, con la posibilidad de que el otro que acompaña pueda también hacer alguna acotación de ver lo necesario. Cada panelista dispondrá de un tiempo estimado no mayor a 3 a máximo 4 minutos para poder precisamente hacerlo de manera muy dinámica. Se ruega en este tiempo de interacción con nuestros invitados especiales, a cada uno de los que hoy nos acompañan, inactivar los micrófonos para evitar interferencias y poder formular sus preguntas en el chat que tenemos en la sección de la sala virtual, así como también sin perjuicio que al final de cada uno del desarrollo de los 3 ejes puedan de manera abierta interactuar con nuestros invitados, formulando sus preguntas o interrogantes si desean hacerlo en forma ya oral o también hacer uso del chat grupal. Con esa breve aclaración, permítame entonces dar inicio a nuestro bloque número 1, que trata de los sistemas políticos. Creo que es pertinente hacer una pequeña introducción al concepto de sistemas, toda vez que
todo sistema conlleva un conjunto de componentes, de elementos que están íntimamente relacionados entre sí, que tienen una relación de interdependencia. Si yo altero alguno de los componentes o elementos de este sistema, no funciona correctamente. Y bajo esa misma perspectiva sistémica es que también debe concebirse las ciencias políticas. Por eso hemos traído hoy el tema de sistemas políticos. Citar en ese sentido a Robert Dahl, que en su obra de análisis político actual expresa que un sistema político es una trama persistente, dice textualmente, de relaciones humanas que involucran un grado significativo de control, de poder, de influencia o de autoridad, que siempre que hablamos de poder, gobierno, están íntimamente relacionados. Y eso permite evidentemente hacer una suerte de interpretación transversal a nuestra vida política en general y obviamente está al servicio de la sociedad. Bajo esa perspectiva, permítanme entonces hacer la primera pregunta a nuestro invitado, Marcelo Díaz. Marcelo, ¿podrías por favor explicarnos cuáles son los sistemas de gobierno y cuáles son las principales características que estos tienen? Sí, buenas noches, Carolina. ¿Cómo estás? Y un gusto poder participar con ustedes esta noche en la academia aquí desde Buenos Aires, Argentina. Bueno, básicamente y de alguna forma reiterando algunos de los principios que Carolina mencionó en el comentario, un sistema de gobierno, un sistema político, tiene que ver con un conjunto de grupos y de procesos políticos que interactúan entre sí en un entorno histórico y cultural que a la vez se caracterizan por esa interdependencia, o sea, consciente o inconscientemente están ligados y uno afecta al otro, determinando justamente según el contexto. Y ese sistema de gobierno se expresa de muchas formas. Se expresa en las prácticas, en los hábitos culturales, en los rituales, en las reglas que cada sociedad asume. Sistema, por ejemplo, un sistema político monárquico, si ustedes han ido alguna vez a un país que está bajo este sistema o de los que quedan, notan que la conducta de la población, de la ciudadanía, está íntimamente relacionada con el sistema en el cual está siendo gobernada, su forma de dirigirse, pongamos como ejemplo a su majestad, el respeto por ciertas tradiciones, un gran apego a la historia, en este caso, el ejemplo que estoy dando, monárquico. Ustedes se dan cuenta, hay todo un ritual respecto de algunas acciones, entonces eso hace al sistema de gobierno, ¿no es cierto? Es todo lo que se relaciona interdependientemente y marca la forma en que la ciudadanía percibe la política. Yendo a algunos de nuestros países que tenemos un sistema político, un sistema de gobierno, llamámosle democrático, obviamente la relación es totalmente diferente. Y vuelvo a decir, estas conductas claramente son diferentes. En los sistemas democráticos tenemos muchas más posibilidades de crítica, de observación al gobierno, de ser oposición y manifestarlo de una u otra forma, o de ser acompañantes y manifestarlo de una u otra forma. Entonces, condice toda una serie de reglas escritas y no escritas que delinean el comportamiento político de la ciudadanía. Entonces, es un sistema muy complejo, donde cada parte, conjunto de grupos, de procesos políticos, están unidos en una interdependencia muy sensible. Por eso es las crisis de los países cuando se afecta de una u otra forma el sistema de gobierno. En términos de algunas características o de algunos sistemas de gobierno, bueno, un sistema autocrático, el que más conocemos, la democracia en sus múltiples formas, clásica, democracia directa, representativa, semidirecta, el sistema republicano, el totalitarismo, son sistemas de gobierno donde en cada país ustedes pueden, como ya saben, percibir. Y para cerrar esta pregunta, uno podría decir, bueno, ¿qué componentes o qué características tienen los sistemas de gobierno? Bueno, básicamente tiene cuatro. Tiene que ver con el poder político porque el sistema posee
gobierno, ¿cierto? Entonces tiene poder político. Tiene un pueblo al que le llamamos jurídicamente nación, un Estado jurídicamente organizado, ¿cierto? Nación. Obviamente, el sistema de gobierno se ejerce sobre un territorio. Y como tiene territorio, ese territorio a la vez tiene soberanía, ¿no es cierto? Y por último, está regulado en base al Estado de Derecho, que lo hace legítimo y que basa su organización, en nuestro caso, en la división de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Muchísimas gracias, Marcelo. Y aprovecho, por favor, en ese sentido, hacer alguna acotación o complementación a tu intervención. Y si me permites, tal vez extender un poco más mi pregunta en el siguiente sentido. Muchas veces se trata de hablar de lo político y la ciencia política. ¿Podrías hacernos tal vez alguna diferenciación entre el cientista político y el político partidario? Por favor, ¿qué relación hay entre sí? Ok. Bueno, la primera relación, que es la obvia, es que tanto el científico político como el político partidario, obviamente, el punto que tienen en común es justamente el elemento de la política, ¿no es cierto? No todos los políticos que hacen política partidaria son científicos de la política, y no todos los científicos políticos participan en la política partidaria. Si ustedes me permiten, puedo dar un ejemplo personal. Yo he estado más de 25 años haciendo política, pero desde la academia, en términos de la enseñanza, y hasta no hace muchos años, recién comencé a hacer política partidaria, o sea, involucrarme en un partido político definido, y desde allí operar políticamente en términos de lo que consideramos nuestras bases, nuestras acciones y todo lo demás. Entonces, básicamente la diferencia es que el científico político se dedica a la investigación, se dedica a la creación de marcos intelectuales, se dedica a la creación, se dedica a la ideología, al estudio de la ideología o a la creación de una postura en base al análisis del comportamiento de la sociedad y en base a lo que entiende su cosmovisión respecto de valores en todos los temas: trabajo, salud, vivienda, vida, educación, etc. El político partidario puede ser un científico de la política o no, pero sin duda es en términos de palabras más concretas, es el militante, ¿no es cierto? Es el que se involucra activamente en términos de una visión política, a trasladar, a comunicar, a convencer a la sociedad justamente de que el partido que representa lo que, digamos así, su país necesita, su territorio necesita. Entonces, desde su militancia activa trata de ganar adeptos, de ganar partidarios, de que el partido crezca en términos de su funcionamiento, y obviamente la meta principal de un partido político a través del trabajo del militante es llegar a ocupar posiciones de poder político en los distintos niveles del Estado, en los distintos estructuras de gobierno. Esas serían las dos clasificaciones que podría dar. ¿Y por qué hacía esta pregunta? Bueno, tiene mucha relación con el sistema de gobierno, dado que esta es una academia. Nuestra perspectiva es netamente científica y objetiva. No estamos a favor de un determinado partido político. Sin embargo, ¿de qué manera podría este conocimiento que hoy vamos a transmitir serle útil a los que integran un partido político, los que forman parte de ese sistema de gobierno? Bueno, esa es una gran pregunta, y de hecho es el gran aporte que la Academia Daniel hace. Vuelvo a reiterar lo que dije al principio. No necesariamente el político militante es un científico de la ciencia política. Debo decir que en la mayoría de los casos no. Lo cual hace que su participación política en algún aspecto sea quizás no tan fuerte o no tan preparada como quizás se espera. Soy de los que piensan de que mientras mejor esté preparado el militante político, mejor respuesta va a dar
a las circunstancias que él observa de su territorio, de su país, de su ciudad, etcétera, conforme a su cosmovisión. Entonces, para dar un ejemplo, podríamos tener una postura crítica respecto de un sistema económico, supongamos. Critico el sistema económico que desde el gobierno, el Estado, quiere que se ejerza, que se use en mi país. Bueno, tengo una postura crítica, pero después de la postura crítica tengo que brindar una alternativa, tengo que brindar yo una opción. Y para brindar una opción, parece una obviedad lo que voy a decir, pero debo saber de economía. Si yo estoy en contra de una economía populista y digo, no es la mejor economía que ayude al trabajo, a mantener el valor que significa el sacrificio, el mérito, el esfuerzo, etcétera, y entonces, bueno, tengo que tener conocimiento de una economía, por ejemplo, de mercado, una economía más liberal, etcétera. En pocas palabras, siempre lo mejor es saber de qué estoy hablando. Y para eso, nada mejor que prepararse, ¿no es cierto? Entonces, sin duda, al menos soy de los que piensa, y por eso participo en eventos como este, soy de los que piensa que mientras mejor preparado esté el actor político, más contundentes van a ser sus respuestas, que siempre intentan satisfacer las necesidades que el militante entiende en su país, en su territorio. Muchísimas gracias, Marcelo. Ahora damos la cordial bienvenida a nuestro segundo invitado especial, al señor Fernando Gainza. Un cordial saludo, Fernando, a la distancia, en forma virtual. Así como Carolina, también, buenas noches. gracias. Dirigirte la segunda pregunta de esta ocasión. Ya nos han hablado en cuanto a los sistemas de gobierno, sus características, la pertinencia que tiene darle un enfoque científico a aquel que forma parte de la vida política. Y entonces salta la siguiente pregunta. ¿Cuáles serían las características fundamentales de un político y de un partido político, Fernando? Si podrías, por favor, darnos una perspectiva al respecto. Gracias. Bueno, a ver qué habilidades debería tener un político. Lo primero, formación. Coincido con Marcelo. Hoy en día la profesión política está menoscabada porque cualquier persona hace política sin tener la formación adecuada, ¿no? Por ejemplo, acá en La Paz se presentó un cantante de cumbia porque era famoso para ser alcalde. Y obviamente ya en el debate pues se veían sus debilidades y ¿no? Definitivamente no estaba preparado para algo así. Entonces, tiene que tener formación y tiene que tener vocación de servicios. Son dos elementos fundamentales para, digamos, un buen político, ¿no? Para que un político realmente pueda ejercer la política desde el lugar que le toque. Además, tiene que tener liderazgo, tiene que tener visión y, por supuesto, tiene que tener, al hablar de formación, hablo de una ideología y de un programa que poder ofrecer, digamos, en este caso, un municipio, si estamos hablando de un alcalde, de un presidente, tiene que tener una visión de país, ¿no? Tener la habilidad de poder recoger las demandas sociales y plantearle propuestas claras, ¿no? Separamos lo que es la política de la politiquería, ¿no? La politiquería, bueno, el típico politiquero te va a ofrecer todo, pero a la hora de la verdad no te va a cumplir absolutamente nada, solo quiere tu voto. Entonces, un político tiene que ser responsable en cuanto a su programa, ya sea de gobierno o aquello que, digamos, vaya a presentarle a la ciudadanía con la claridad de que tiene que cumplir lo que se está comprometiendo. Entonces, otra característica para un buen político es la credibilidad. Si no tienes credibilidad, en realidad tú no tienes nada, ¿no? Voy a poner un ejemplo acá en nuestro ámbito nacional. Por ejemplo, a ver, alguien que no tiene credibilidad dentro de la política y es un político antiguo, Doria Medina. Tiene mucho dinero, tiene partido político, tiene fama, tiene todo lo que quieras, pero no lo apoya nadie porque hay algo que no tiene y es credibilidad. Entonces, la credibilidad es algo muy importante. Ahora paso la pregunta a lo que mencionabas, ¿qué tiene que tener un partido político? Un partido político tiene que tener 4 dimensiones. Tiene que ser primero ideológico, tener una ideología clara, un posicionamiento político, si es de izquierda o es de derecha,
Hoy en día muchos dicen ya la izquierda y la derecha pasó, y eso no es verdad, ¿no? Hoy en día hemos visto en la Argentina se ha polarizado entre izquierdas y derechas y ganó aquel que tenía más propuesta. Además hay una ley del péndulo. Si el péndulo está a la izquierda, la siguiente elección se va a ir a la derecha. Si es que la izquierda no lo hizo bien, el péndulo va a girar al otro lado, ¿no? Entonces, el partido político tiene que tener 4 dimensiones: ideológico, programático, electoralista y representativo. El ideológico, que tiene que tener una ideología clara; programático, un plan de gobierno y poder tener la habilidad de transmitirlo para que toda la ciudadanía lo haga propio. Después tiene que ser representativo, entonces tiene que estar formado el partido político con actores de diferentes regiones y de diferentes sectores para que sea representativo. Y tiene que ser electoralista, ¿no? Por supuesto, que aparezca en una papeleta, esté registrado en el Tribunal Supremo Electoral y sea una opción el día de mañana, digamos, dentro de las diferentes opciones democráticas que puedan existir, plasmadas en una papeleta de votación. Entonces, tiene que tener esas 4 dimensiones. Marcelo, la siguiente interrogante que te voy a formular parece tal vez una obviedad en tu caso, pero quisiera que le transmitas a quienes nos acompañan en esta ocasión. Si debe un cristiano participar en política, si es realmente coherente, armonizan entre sí estas cuestiones, porque la política partidaria está muy venida a menos y hay gente que precisamente tiene una suerte de aversión a inmiscuirse en la política. La respuesta, para dar una respuesta a esta pregunta, tenemos que hacer un poquitito de historia de lo que significa, o de lo que fue, perdón, la evangelización de América Latina. En general, la evangelización de América Latina viene o vino de misioneros, la gran mayoría de los Estados Unidos y algunos de Europa. Las corrientes evangelizadoras evangélicas que llegaron a nuestras tierras eran corrientes no protestantes, sino evangélicas, tal cual como nosotros conocemos evangélicos, bautistas, pentecostales, hermanos libres, etcétera, donde la cosmovisión original marcaba una profunda convicción de la separación entre la Iglesia y el Estado. Entonces, en la misión que nuestros hermanos misioneros trajeron aquí, en el mensaje que ellos trajeron, la misión era espiritual, era la plantación de iglesias, era la salvación de las almas y nada más. La evangelización como primer énfasis y casi único. Salvo excepciones muy excepcionales, todos aquellos años fueron caracterizados por esta visión respecto de el evangelio transformando las personas. Dicho en términos más normales, la vocación principal era que las personas aceptaran a Jesús como Señor y Salvador y se aseguraran que si se morían se iban al cielo. Ese era el principal mensaje. Correcto, por supuesto, pero insuficiente, diríamos hoy, porque no había una comprensión de el resultado de la conversión en términos de transformación, no solamente individual, sino de que la transformación individual claramente iba a provocar una transformación no solamente espiritual, sino de la conducta, de los hábitos del nuevo creyente. Y eso, hoy nosotros decimos que es obvio, pero también iba a transformar su forma de ser ciudadano. El apóstol Pablo diría: el que robaba no robe más, el que mentía no mienta más, etc. Esa fue la principal razón por la cual por muchos años el pueblo evangélico, el liderazgo evangélico, consideró absolutamente imposible que algún creyente se involucrara en política. Lo cierto es que los años fueron pasando y algunos visionarios evangélicos, tanto algunos misioneros como algunos ya nativos de los pueblos de América Latina, comenzaron a ver que las cosas pasaban a su alrededor, que no eran las mejores que sucedían, sobre todo el gran flagelo de la pobreza en términos de nuestro continente, y que el Evangelio
provocaba una transformación también social. Las iglesias evangélicas, desde México hasta Tierra del Fuego, siempre se han caracterizado por un fuerte ministerio que podríamos llamar social. Todas las iglesias tienen un comedor, un ropero para dar ropa a la gente necesitada. Las iglesias evangélicas se caracterizan por la atención a los adictos, a las drogas, etc. Se caracteriza por la atención a las madres, quizás solteras, a la adolescencia, a la niñez con orfanatos, y eso era mucho más que la acción social de la iglesia, sino que se empezó a dar cuenta que claramente era una acción política favorable, con una visión de piedad y misericordia evangélica hacia la sociedad, no solamente hacia los propios miembros de la iglesia. Entonces, sin darse cuenta del todo, comenzó una acción política que, como el corazón del evangélico tiene muy fuerte estos principios de misericordia, claramente el primer elemento fue justamente hacer misericordia a los que más estaban en necesidad. Entonces, esto fue provocando una transformación de la comprensión del efecto del evangelio en una ciudad, en un país. El segundo elemento que quiero mencionar es una transformación muy poderosa en la comprensión de la misión de la iglesia, cuando ya no solamente se hablaba de iglesia local, sino se hablaba del reino de Dios. Y el reino de Dios es mucho más grande que la iglesia local. No lo suplanta, obviamente no lo corre de la historia. La iglesia local forma parte claramente como un agente del reino de Dios, por supuesto, importantísimo, pero no es el reino de Dios. El reino de Dios es el mensaje transformador del evangelio que cambia la cultura, que cambia las personas y les transforma la sociedad de tal forma que se acercan cada día más a los ideales que presenta Jesús en los evangelios, principalmente en Mateo 5, 6 y 7, que es el gran discurso de Jesús con los principios del reino. De esta forma, esta comprensión del reino comenzó a considerar que el evangelio no solamente tenía que ver con la evangelización, por supuesto, sino que también el evangelio podía afectar los distintos ámbitos de la sociedad: la cultura, la educación, la economía, el gobierno, las artes, etc. Entonces, allí comenzó una comprensión mucho más cabal del impacto de la transformación a través del Evangelio del Reino de Dios en la sociedad. Lo cierto es que, gracias a Dios, hemos avanzado muchísimo en el continente. Casi podría decir, en términos de mi experiencia, que cada vez es menor la cantidad de evangélicos o de liderazgo que tienen alguna duda respecto a si el evangélico o el cristiano tiene que participar en política o no. Creo que es casi una pregunta que ya nadie se hace. En todos los países de Latinoamérica, para bien, para mal, con mucho éxito, con poco éxito, etc. Pero hay evangélicos participando en política. Hemos tenido en casi todos los países de América Latina candidatos a todos los niveles de gobierno: municipales, alcaldes, gobernadores, presidentes. Ya no es sorpresa que en distintos países haya habido candidatos a la presidencia claramente identificados con la fe evangélica. Eso habla de un avance. El avance también de la creación de partidos políticos con una cosmovisión cristiana. A esto hago un paréntesis, Carolina, vos decime si me estoy después excediendo en el tiempo. Hago un paréntesis desde mi opinión. Esta es una opinión personal de Marcelo Díaz, no es un versículo de la Biblia. Yo no favorezco la creación de partidos confesionales. Me parece que son bien intencionados, por supuesto, pero no me parece que represente la forma política más cabal para que una sociedad pueda sentirse representada. Sí creo en partidos políticos. De hecho,
participo en uno, que no es confesional, o sea, no es un partido evangélico per se, pero claramente es un partido político, como explicaba Fernando muy bien hace un rato, con estas bases, con estos principios, con una postura ideológica enraizada en principios o en cosmovisión bíblica. Entonces, de esa perspectiva, me parece que es más fácil poder participar. Todo esto para decir que finalmente los evangélicos hemos aprendido, sobre todo el liderazgo, que la política también es un campo misionero y que como tal debe ser conquistado, debe ser influenciado por nuestra gente. ¿Qué gente? No cualquiera. Tenés que tener un llamado para este campo misionero. Las iglesias hemos apoyado misioneros que van a la China, al mundo musulmán, etcétera, y todos al principio decían, Dios me llama a ir a China, Dios me llama a ir al mundo musulmán. Esto es lo mismo. Desde mi visión, tiene que haber un llamado de Dios a participar a este campo misionero llamado política. Por supuesto, tiene que haber una capacitación, por supuesto, debe haber un carácter. Esto es nadar entre tiburones. Así que si no sabes nadar, tiburones te van a comer. Entonces, sí creo que cada vez más estamos entendiendo que la política es un campo misionero y que los cristianos debemos participar sin ninguna duda. Y sin ánimo de extender demasiado este eje, pero creo que saltan de mi parte también dos preguntas muy particulares. Primera, si yo quisiera participar en política, soy cristiano, por ejemplo, y no tengo habilidades para ser a lo mejor un líder político visible, ¿de qué otra manera puedo participar? ¿Cómo podría intervenir? Ustedes que precisamente, tanto Fernando como tu persona, participan activamente en política. No sé, Fernando, si quieres responder o no sé. Gracias. Gracias, Marcelo. No sé, Carolina, ¿para quién es la pregunta? ¿Cualquiera de los dos, Cualquiera de indistintamente? los dos, me gustaría indistintamente escuchar su perspectiva para poder precisamente darles a las personas que hoy nos acompañan, a lo mejor insumos, para que ellos puedan detectar, tal vez no tengo este talento, pero puedo apoyar de esta manera. Con el permiso de Marcelo, entonces, mira, hay muchos espacios, ¿no? No solo es el candidato, tal vez la cara visible del partido, ¿no? Tienes ideólogos, tiene gente que financia, digamos, a un candidato, que lo apoya en ser tal vez aquel que le hace contactos, ¿no? Los famosos operadores políticos, por ahí tiene un don de contactar gente, entonces él puede ser el que haga los vínculos con los diferentes sectores o diferentes líderes que también puedan sumarse a un proyecto político. Entonces, hay diferentes lugares, puede ser el que maneje la campaña política, por ejemplo, ¿no? Ahora, si no tiene formación, bueno, un obrerito, digamos, dispuesto a ir, aunque sea a pegar los afiches o llamar a los medios de comunicación, preparar una agenda para el candidato, o sea, hay muchas formas de poder servir, ¿no? Es como un pastor. No todos podemos ser el pastor dentro de la iglesia, pero están los diáconos, están los siervos, los sugieres, están aquellos que por último limpian la iglesia, o sea, hay diferentes espacios que sí se necesita gente confiable y gente con esa vocación de servicio, como hablábamos con Marcelo hace un momento, ¿no? Y Que tenga además un llamado específico. y la segunda pregunta, que ya con eso cerramos este bloque, Marcelo, ¿el político se hace, nace? ¿Se pueden las dos cosas? Yo no creo que, por supuesto que nace, no, eso es un chiste. Yo no creo que nazca, yo creo que se hace. Y en el camino de la vida uno va descubriendo esa vocación y en la cosmovisión nuestra va recibiendo ese llamado. Yo creo que se hace, se hace. Primero por una vocación, porque le interesan esos temas, porque se preocupa de cosas que otra gente no se preocupa, etcétera. Y eso en el tiempo, porque el tiempo aquí es muy importante, va consolidando un interés de dedicar su vida o parte de su vida a la participación política y en la experiencia que los años y la capacitación da es donde uno
puede volverse más efectivo y coincido con Fernando, conforme al rol, porque no todos tienen que ser candidatos a presidente. Es tan importante el candidato como el que arma la agenda. Es tan importante el que dirige las cuestiones de prensa como el ideólogo. Mira, a mí me tocó ser la persona que escribía los discursos del candidato y nunca nadie supo mi nombre, ni salí en ningún, etcétera, pero lo que se decía era porque era mi rol. Y es importante, como también, por supuesto, el carisma y la capacidad de oratoria de quien lo decía en voz alta después. Entonces, una vez que uno descubre el rol, tiene que ir por ahí y listo. Pero soy de los que piensa que se hace, no que nace. Fantástico. Si les parece, entonces cerramos este bloque para dar inicio a nuestro segundo bloque. Y es el que trata precisamente de las ya ideologías políticas, uno de los componentes de los cuales nos hablaba hace instantes Fernando. Y a él precisamente dirigiré mi primer pregunta en este eje, pero quisiera hacer una pequeña introducción. Cuando hablamos de ideología, no podemos dejar de pensar en ideología, logos, estudio. Entonces, hablar allí de teoría política, de doctrina política, son tipos de conocimiento político. Y bueno, la teoría precisamente trata de agrupar, probar y tratar de explicar los hechos políticos. Y fueron, por ejemplo, teóricos políticos, ya que hablamos de teoría, grandes pensadores como Montesquieu, Maquiavelo, entre otros. Y si hablamos de doctrina, pues ya esta trata de explicar precisamente o apreciar esos hechos o fenómenos políticos a partir de un ideal. Entonces, la primera pregunta sería, Fernando, para ti. ¿Se podría pensar en un sistema político o de gobierno sin ideología política? ¿Es eso posible? Hoy en día todo es posible, ¿no? Hoy en día vemos cualquier cosa ahí, pero no debería ser lo correcto, ¿no? Porque justamente es la ideología la que se plasma en un programa político. Tú no puedes, prácticamente es como, por ejemplo, no ser cristiano sin haber recibido una doctrina cristiana, sin haberte leído la Biblia, sin haber conocido al autor de la Biblia y llamarte cristiano sería pues de nombre nomás, ¿no? Entonces es en la práctica que tú vas a ver si el político tiene una ideología o no. Me hace recuerdo al tema de Yanine Áñez, por ejemplo, cuando le cayó el poder a la presidente Yanine Áñez, ella no sabía si era de izquierda o si era de derecha, ella misma lo decía, ¿no? Si ser de derecha es hacer justicia, bueno, entonces soy de derecha. Pero semanas después se estaba aliando con su candidato a vicepresidente, que sí era de izquierda, afiliado al Internacional Socialista, entonces él sí era un socialista con ideología y con programa. Y ella pensaba que era de derecha, pero al final terminó, digamos, trabajando con alguien de izquierda. Entonces, es fundamental tener ideología y tener programa si quieres ser un político serio, ¿no? Ahora, si quieres hacer una aventura y un ensayo, seguramente no te va a ir muy bien. Yo recomendaría que hagas política desde la formación y, como habíamos dicho, la vocación de servicio. Entonces, sí o sí tienes que tener una ideología y plasmarla en un programa serio, factible para poder realizarlo, ¿no? Pasar del pensamiento a la acción. Y en ese mismo orden de ideas, ahora sí, Marcelo, por favor, nuevamente volvemos contigo. Pregunta siguiente. ¿Cuáles son las ideologías políticas más importantes? ¿Y cuáles serían sus características para que yo pueda diferenciar unas de otras? Es decir, sus fundamentos o formas de implementación. Si nos puedes dar algunas luces al respecto. Sí, la misma palabra lo indica, ¿no? Y esto es, quizás al político es lo que más le cuesta, esto de definir la cuestión de la ideología, porque como la palabra lo indica, responde al mundo de las ideas. Y el mundo de las ideas es difícil de bajar la idea a la realidad concreta, ¿no? Es un gran desafío del accionar político. O sea, yo veo el país y reacciono frente a lo que veo el país por mis ideas. Mis ideas son mis lentes, mi ideología, perdón, son los lentes con los que yo veo lo que está sucediendo en mi país. Son los postulados que me hacen a mí
reaccionar en cómo debería funcionar el Estado, la sociedad, la población. Yo lo miro ideológicamente. Es imposible mirar la realidad nuestra sin ideología. Aún los que dicen no tengo ideología, lo están mirando con la ideología de no tener ideología, que parece un juego de palabras. Porque todos tenemos, ya esto se llama cosmovisión, y ahora hablando de política, tenemos una cosmovisión política. Creemos que, voy a dar un ejemplo, creemos que el populismo es malo, que no le hace bien a la cultura del trabajo de nuestro país. ¿De dónde sale esa afirmación? Sale de nuestra idea de lo que significa el populismo, sale de nuestra idea de lo que significa el trabajo, de nuestra idea de lo que significa el mérito y de nuestra idea de lo que le hace bien a la población. O sea, sin darnos cuenta, estamos aplicando el mundo de las ideas a nuestra visión, en este caso, política, de lo que entendemos es lo mejor para el país. Entonces, desde esa perspectiva, para ampliar un poco más la idea, ¿cómo se desarrolla una ideología? ¿De dónde sale una ideología? Bueno, básicamente surge a partir de la observación, ¿no es cierto? Yo observo lo que está sucediendo y saco mis conclusiones. Observo, esto está bien, esto está mal, esto se puede cambiar, esto no se puede cambiar, etcétera, ¿no es cierto? La ideología también tiene un elemento importantísimo que es el diálogo. Y yo veo ahí, Dios le ha dado al ser humano la extraordinaria capacidad de dialogar, de hablar, y volvemos a la palabra, de intercambiar ideas. Entonces, los mejores políticos que yo conozco hasta hoy en América Latina son grandes dialogadores, vamos a inventar esa palabra. Son las personas que saben hablar, porque en el hablar es donde se hace ese ejercicio, un neurocientífico diría, se hace el ejercicio de bajar la idea al mundo concreto, en las palabras, ¿no es cierto? Entonces, el diálogo fortalece la concreción, la solidez de la postura ideológica. Otro elemento que nos ayuda a formular o a clarificar nuestra ideología, sin duda es algo que le llamamos el ajuste. ¿Cuál es el ajuste? Bueno, sencillamente, lo que yo pensaba, por ejemplo, de un gobierno, de una postura ideológica de izquierda, hace 20 años no es lo mismo de lo que pienso ahora. ¿Me siguen, no? Lo que yo pensaba respecto de lo que era mejor para la educación hace 20 años no es lo que yo pienso hoy. Entonces, la ideología también tiene este elemento importantísimo que se llama ajuste. Claramente, como la palabra lo indica, voy ajustando mi forma de pensar, mis ideas respecto a cómo va avanzando la sociedad, la conducta. Esto lo podemos también sencillamente explicar a la luz de un docente o un maestro de adolescentes. En mis tiempos, la adolescencia era algo y hoy la adolescencia es algo absolutamente diferente, solamente por un elemento, la aparición de la tecnología. Sin ninguna duda que eso ha cambiado radicalmente la conducta y los hábitos, la forma de pensar del mundo adolescente de hoy. Entonces, aplicando ese principio a la cuestión de la ideología, las ideologías también progresan. Cuando hablo de progreso, hablo de su movimiento en el tiempo, ¿no? Las ideologías también cambian. Hay posturas ideológicas que claramente han fracasado. Por ejemplo, no hay país en el mundo donde un gobierno de izquierda haya tenido éxito. Vos lo podés buscar y no lo vas a encontrar, ¿no es cierto? Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que sobreviva la izquierda hoy? Si no hay forma... A mí me gusta cuando discuto con alguien de la izquierda y trato de discutir con el mayor respeto posible, te pueden hablar de todo lo que hablan ellos, pero siempre he descubierto, porque alguien me lo enseñó, para responder a este ejemplo de la cuestión ideológica. La ideología no puede ser solamente el conjunto de ideas. La ideología surge del conjunto de ideas, pero ideas que se pueden aplicar, en nuestro caso que hablamos de política, a la transformación de las naciones. Si una ideología no sirve para transformar, obviamente para bien, tu nación,
es que algo no está funcionando bien con esa ideología. Entonces, respecto, por ejemplo, de la discusión, uno podría decir, con la izquierda, la pregunta sencilla es, supongamos que acepto tu ideología, nombrame un país que esté funcionando basado en una postura ideológica de izquierda. Y ahí hay un gran silencio de radio, porque no hay país en el mundo que esté funcionando. Entonces, no apartarme de la pregunta que me has hecho. La ideología tiene estos elementos, la observación, el diálogo, el ajuste y por último, un elemento muy interesante que nos ayuda a entender mejor esto, es el elemento del consenso. El consenso. El consenso es importante, porque si no existe consenso entre los actores políticos, caigo en algo que nosotros criticamos mucho, que es el autoritarismo. Casi todos los líderes autoritarios en la historia de la humanidad, lo que dejaron de lado fue el consenso, era su opinión y nada más. Y en el mundo de la ideología, tenés que tener consenso, tenés que en el diálogo y en el ajuste buscar el apoyo, el consenso, la opinión que hacen sólida esa ideología. Termino con un ejemplo muy sencillo. ¿Quién dice que está bien que los alumnos sean bilingües? Voy a dar un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué un alumno tiene que ser bilingüe? ¿Por qué no solamente el español o el castellano en su país? Bueno, porque en términos ideológicos de lo que significa la preparación de la nueva generación para competir en este mundo cada vez más especializado, el consenso mundial de lo que significa progreso individual, progreso de la sociedad, progreso económico, te dice que manejar más de un idioma abre las puertas por ejemplo, a la economía global. ¿Se entiende lo que estoy planteando, no? Entonces, estos elementos nos ayudan a definir nuestra ideología, a hacerla más sólida y, sobre todo, a probarla concretamente en términos de si logra o no la transformación de nuestras naciones. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de tener una ideología política? Ya, excelente, gracias. Te lo voy a responder con un ejemplo, ¿no? Digamos que hay un buen evangélico que se ha formado, no solo que es cristiano, tiene los principios y valores cristianos, pero aparte de eso tiene una formación y ha estudiado y se ha preparado y tiene una ideología. Por ejemplo, su ideología en cuanto al gobierno. Como leyó, por ejemplo, esta cita que está en Isaías, ya, él tiene claro Isaías 10 del 1 al 2 que dice, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben la tiranía para apartarse del juicio, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo y para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Entonces él sabe que la tiranía está, digamos, peleada con Dios. A Dios no le gustan los tiranos. Entonces, lo contrario a una tiranía, que es ejercer el poder, acaparar poderes, funciones y recursos, eso es una tiranía. Lo contrario a esto es un gobierno limitado, ¿no? Claramente dice, dad al César lo que es del César, lo dice Jesús en el Nuevo Testamento, por lo cual estás separando una esfera pública de una esfera privada. No todo le corresponde al César. Dar al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Entonces, él tiene una idea clara que en lo político el gobierno debe estar limitado a sus funciones legítimas. No tiene que hacer todo lo que hoy en día los socialistas, por ejemplo, le asignan al gobierno, ¿no? Le asignan miles de funciones, miles de poderes, miles de recursos, y a la larga el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? No hace nada bien el gobierno. Entonces, debería ser un gobierno limitado y él lo tiene claro. Después, en lo económico, según la perspectiva bíblica, ¿cómo debería ser un gobierno? Ya podemos revisar, por ejemplo, una cita que está en Mateo 20, del 13 al 15, que dice, pero respondiendo él, es una parábola. El dueño dijo uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en un denario? ¿No me es lícito hacer lo que quiera con lo mío? ¿O qué está mal delante tuyo? ¿Acaso no soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. No era una parábola de unos labradores que van siendo contratados en diferentes horarios. Entonces,
Él igual a todos, y acá la conclusión interesante es, no acordamos contigo, yo no veo un Estado central regulando las relaciones de comercio. Hay una libre contratación y una libre fijación del salario, ¿no? Entonces, en lo económico, la ideología del cristiano es libre mercado, porque la Biblia lo dice, ¿no? No hay un interventor que diga el salario mínimo o las horas a trabajar o el sueldo a pagar o las funciones que tiene que hacer, no es un acuerdo entre partes. Y si además en lo social el cristiano tiene claro que el Estado tampoco debería participar en educar a la gente o en brindar salud a la gente o tomar las jubilaciones y pensiones con una gestora pública, gastarse los recursos. Acá vemos, por ejemplo, claramente que Daniel fue formado de manera individual, no fue el rey persa que lo formó en la escuela persa, ¿no? O tampoco José fue formado, por ejemplo, en Egipto, en una escuela de formación. Fueron los padres de ellos quienes dieron una formación y una educación a los estudiantes, ¿no? A las personas, a los jóvenes en este caso, que después ejercieron funciones de gobierno, ¿no? Entonces, la asignación de la salud, por ejemplo, a quien Jesús le hace el encargo de que, por ejemplo, sanen a los enfermos, ¿no? Se lo hace a la iglesia. Se lo hace la iglesia y les dijeron sanad enfermos, limpiar leprosos. No era función del Estado dar sistemas de salud, que hoy en día lo hacen y son realmente muy malos. Son altamente caros e ineficientes, ¿no? Altamente costosos. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice Mateo 18? Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. El encargo para esto es a la iglesia, que es otra esfera separada del gobierno. ¿Ya? Entonces, si el cristiano tiene claro esto, acuérdense del tema de los pobres, esto es bien interesante, está en Juan, ¿ya? Y dice, Judas Iscariote, que era uno de los discípulos de Jesús y el que más tarde lo traicionaría, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume? Se deben acordar del pasaje, que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres. Ese es un discurso bien socialista, ¿no? Que habla de los pobres. Dijo esto no porque le importaban los pobres, igual que a los socialistas, sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, del cual robaba y de lo que echaban en ella. Jesús les respondió a los pobres, siempre los tendréis con ustedes, pero a mí no siempre me tendréis. O sea, el tema, por ejemplo, los pobres, ya Jesús dijo que iban a haber pobres, pero nunca dijo que hubieran sido tantos, ¿no? Entonces, a lo que me voy acá es que uno tiene que tener claridad en lo que está haciendo. Si tú tienes claro qué tienes que hacer en lo político, qué tienes que hacer en lo económico, qué tienes que hacer en lo social, vas a limitar tus funciones a eso y vas a tener una ideología clara. ¿Ya? ¿Y cómo estaría una persona que tiene todos estos argumentos muy claros desde la palabra, siendo un, digamos, político cristiano, contra aquel cantante de cumbia que no tiene claridad de lo que va a hacer en lo político, no tiene claridad de qué va a presentar un programa en lo económico y no tiene claridad de lo que va a presentar, por ejemplo, en lo social, ¿no? Claramente uno va a tener ventaja sobre el otro. ¿Por qué? Porque sabe lo que tiene que hacer, sabe cómo hacerlo y sabe cuál va a ser el resultado, comparado con otro que prácticamente está ensayando, está improvisando y obviamente el resultado no va a ser ni siquiera el esperado porque no sabe ni cuál es su horizonte, ni dónde va a ir, ni cómo va a llegar, ni qué va a hacer cuando llegue, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que la formación es muy importante. Es decir, la efectividad. Muchísimas gracias, Fernando. Y bueno, ya para cerrar este bloque, por no extenderlo y por respeto a nuestro público, solamente hacer la siguiente interrogante a Marcelo Díaz, por favor. ¿Cuáles serían las ideologías predominantes en América Latina? Danos una perspectiva comparativa, toda vez que la mayoría de nuestro auditorio es boliviano, pero queremos tener una perspectiva de alguien tan prominente y conocido también en tu país y que obviamente con un doctorado es evidente que puedes darnos una visión mayor que la que nosotros podemos limitadamente conocer. Si seguimos la lectura tradicional que la ciencia política hace de las izquierdas y las derechas, es allí donde podemos ubicar las ideologías más prominentes, vamos a decir así,
de la región. Gran parte de nuestros países están con gobiernos sostenidos bajo una ideología de izquierda. Ahora, por supuesto, hay distintas izquierdas. Imaginemos una línea horizontal, donde obviamente en un extremo está la derecha, en otro extremo está, en el extremo está la izquierda, en otro extremo está la derecha. Ustedes están al revés por la cámara. Una forma de entender los comportamientos de los gobiernos desde la perspectiva ideológica que vos estás preguntando es que alguien puede estar en la izquierda, puede estar en la extrema izquierda, puede ser de izquierda o puede ser de centro izquierda. De la misma forma, uno puede estar en la extrema derecha, puede ser de la derecha o puede ser de la centro derecha. Es muy importante tener en cuenta esto porque si bien están todos del lado de la izquierda o del lado de la derecha, no necesariamente la visión ideológica es la misma. Y ahí están las grandes diferencias. Nosotros tenemos un problema muy profundo, los que analizamos la política y los que queremos hacer política, respecto del progresismo cultural, porque el progresismo cultural es una postura filosófica que es transversal a las dos posturas de izquierda y de derecha. Por dar un ejemplo, tradicionalmente las posturas más liberales, en el sentido que estoy hablando, han sido de la izquierda, como mencionaba Fernanda hace un momento. La cuestión de la pobreza, la cuestión de la justicia social, una mirada antimilitar, etc. Tradicionalmente son posturas de la izquierda. Y la postura tradicionalmente de la derecha es más conservadora, respeto a las instituciones, lo que llamamos los principios de la cultura occidental, generalmente se ha identificado con la derecha. El problema que tenemos actualmente, para responder tu pregunta, Carolina, es que tenemos movimientos culturales como el progresismo cultural, que es transversal a las dos líneas políticas, tanto la izquierda, que uno daría por sentado que es de la izquierda, como de la derecha. Y voy a dar un ejemplo que sostiene esta tesis. En Argentina, los gobiernos de izquierda que tuvimos no se animaron a abrir la discusión, por ejemplo, del tema del aborto. Fue un gobierno de derecha el que abrió la discusión del tema del aborto y permitió la presentación del proyecto que finalmente fue convalidado en el Congreso Nacional. ¿Me sigues lo que estoy? Entonces, a vos te provoca un lío en tu cabeza, porque diciendo, se supone que esta era una idea de la izquierda y no de la derecha. ¿Por qué? Porque si bien entendemos lo de la izquierda y la derecha, como tal lo expliqué, hay extremos, hay medios y hay centros. ¿Qué es lo que se ve en América Latina? Habiendo explicado esto, vemos en algunos países una extrema izquierda, como Cuba, como Venezuela, como Bolivia posiblemente, como Colombia posiblemente, de la mano de Petro, como Nicaragua, son posturas extremas. Y la extrema izquierda considera todo lo que no sea extremo como extremo. Por eso, cualquier candidato o líder que aparezca de la derecha ya es extrema derecha. En Argentina, por ejemplo, a Milei, la extrema izquierda, ¿cómo le dice a Milei? Es de la extrema derecha. Milei no es de la extrema derecha. Milei es derecha, pero no de la extrema derecha. Es de la derecha libertaria, que después podemos explicar. ¿Me siguen? Entonces, vemos algunos países en una postura extrema izquierda. Vemos algunos países más de izquierda o de centro izquierda que tienen una postura de mayor diálogo hacia los representantes de la derecha, tienen un respeto por las instituciones, no están convalidando siempre las reacciones, vamos a llamarle revolucionarias, características de la extrema izquierda. Entonces, son de izquierda, pero no es una postura extrema.
Vemos otros países, ya para ir del otro lado, y finalizando, lo mismo, de extrema derecha o derecha. Yo personalmente no veo ningún país en América Latina de extrema derecha, porque en términos históricos, una extrema derecha sería una postura ya casi de nazi, ¿no es cierto? Muy complicada como la que tuvo Alemania en la preguerra, en la Segunda Guerra Mundial, Hitler y todo lo demás. Fíjate que la extrema derecha que Hitler representó fue avalada por la Iglesia oficial alemana. Entonces ahí tenemos un punto bien complejo. ¿Qué veo en América Latina? Veo derechas y veo centro derechas, ¿no es cierto? Yo creo que la postura del presidente Milei es de derecha libertaria, donde hay un respeto a las instituciones, pero un respeto a los valores occidentales, pro vida, etcétera. Sin embargo, su costado, vamos a decir así, libertario, nos pone, no sé si en aprietos, digamos así, frente a algunas posturas libertarias donde el Estado no se mete en nada y vos haces lo que quieras. Mientras el Estado no tenga que pagar nada, haces bien, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién controla la educación? ¿Quién controla el sistema sanitario? Entonces es un poco complejo ahí, pero claramente no es una postura de izquierda, ¿sí? Entonces vemos algunos países muy marcados de extrema izquierda, vemos muchos de centro izquierda, en América Latina vemos varios de centro derecha y de derecha, y no vemos, estoy hablando de mi análisis, no vemos países de extrema derecha. Muchísimas gracias, muy enriquecedor este segundo bloque, pero ya tenemos que ir llegando al final de nuestra reunión académica y precisamente permítanme inaugurar el bloque número 3 que trata la perspectiva bíblica con dos preguntas puntuales, pero a manera de introducción, ya que hemos precisamente hablado esta noche de gobierno, la escritura en Isaías 33:22 se refiere a Jehová, Dios, como Jehová nuestro juez, Jehová nuestro legislador, Jehová nuestro rey. Y, y dice él mismo nos salvará. ¿Por qué hago referencia a este pasaje bíblico? Porque cabalmente todo Estado está conformado por tres elementos constitutivos, ¿no? Una población, un territorio, un gobierno, y el poder de ese gobierno normalmente se estructura en un órgano ejecutivo, legislativo, judicial. O sea, cuando hablamos de gobierno hablamos de ejercer el poder. Y entonces, la primera pregunta que quisiera formular en este bloque va dirigida a Fernando Gainza para que nos pueda decir cuáles serían, Fernando, las ventajas de ver el gobierno desde una perspectiva, o como decía Marcelo, una cosmovisión bíblica. Bueno, lo primero es que imagínate, si tú ves el diseño de Dios para el gobierno, porque está en la Biblia, tú vas a tener, de hecho, un resultado mucho mejor que la perspectiva de un hombre caído que tiene limitantes en cuanto a su forma de ver la realidad. Nadie podría diseñar algo mejor que Dios mismo, ¿no? El diseño, por ejemplo, para la familia. Dios lo tiene. El diseño, por ejemplo, para la iglesia, Dios lo tiene. El diseño para el gobierno civil, claro que también lo tiene Dios. ¿Ya? Y esto es muy interesante porque una de las naciones que se fundó bajo ese diseño fue precisamente Estados Unidos. Como mencionaba bien hace rato Marcelo, esa cultura occidental basada en principios y valores cristianos que llegó a ser de Estados Unidos la nación más grande, más próspera y poderosa del mundo. Te leo un ejemplo que lo ponen en la PEPA, que es su primera constitución con la cual se funda Estados Unidos. Dice, en el inicio de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos, sus fundadores, siguiendo las pautas que Dios le dio a Moisés, afirmaban que las verdades cardinales son estas. Sostenemos que estas verdades son evidentes en sí mismas, que todos los hombres son creados iguales. O sea, habla de una igualdad ante la ley, que su creador les ha dotado de ciertos derechos inalienables, que entre ellos se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, entre paréntesis, propiedad privada. Que para asegurar estos derechos se instituyen gobiernos entre los hombres, los cuales derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados.
que el pueblo tiene el derecho de cambiar o abolir cualquier otra forma de gobierno que tienda a destituir estos propósitos, a destruir estos propósitos, perdón, y de instituir un nuevo gobierno fundado en tales principios y de organizar sus poderes en tal forma que la realización de su seguridad y felicidad sean viables. Entonces, prácticamente era una constitución cristiana donde en la constitución es en uno de los pocos países donde los gobernados le dicen al gobernante lo que puede hacer. Normalmente en las constituciones es el Estado, ¿no? Entre comillas, el Estado o el gobernante lo que le dice lo que puede hacer los ciudadanos, lo que deben y no deben hacer los ciudadanos. Acá fue al revés. El que estaba limitado era el gobernante. Por eso existen 27 enmiendas a la Constitución de Estados Unidos. No estaban al revés, la soberanía residía en el pueblo, no en el gobernante de turno. Hoy en día, el gobierno te dice lo que debes y lo que no debes hacer, pero nadie le pone límites al gobernante. Por eso es que bajo estos modelos socialistas se fomentan las tiranías a nivel, digamos, ya continental, ¿no? Hemos visto esta casi década y media progresista que tenemos. Hoy en día son gobiernos totalmente autoritarios, son gobiernos tiránicos que a través de las leyes someten a la ciudadanía y lo llevan por ese camino a la servidumbre del que hablaba Hayek, por ejemplo. Entonces, básicamente esa es la ventaja de tener una cosmovisión bíblica y de ajustar tu gobierno al diseño divino. Vas a tener una nación próspera, gente educada, gente culta, sana, respetuosa de las instituciones, un sistema de pesos y contrapesos que equilibre el poder y, sobre todo, instituciones fuertes que hagan respetar la democracia y la libertad de los ciudadanos, ¿no? Eso, Carolina. Perfecto. Y la última pregunta ya para cerrar nuestro bloque, y luego dar espacio a los que nos acompañan en esta noche para hacer algunas preguntas, intervenciones o también comentarios, ¿por qué no? Preguntarte, Marcelo, ¿cómo podrían aplicarse las escrituras a los sistemas de gobierno? Porque mucha gente piensa que la Biblia no tiene ya vigencia, que es un libro histórico o de fábulas, vale decir, le restan validez. ¿De qué manera podrían aplicarse las escrituras en los sistemas de gobierno? Bueno, tal como lo describió muy bien Fernando, primero, como cristianos y como evangélicos en particular, afirmamos el infinito valor de las Escrituras como palabra de Dios, aún como libro científico. La Biblia habla de todos los temas que tienen que ver con la realidad humana, con la creación, con la motivación de Dios de reconciliarse, de que el hombre se reconcilie con Dios, consigo mismo, con la humanidad y con la creación. Entonces, la Biblia no es cualquier libro, ni siquiera es un libro de teoría política, es un libro perfecto, no tiene errores. Dicho esto, entonces decimos que como la Biblia tiene todos los temas, también tiene consejos para los gobernantes y consejos para los gobernados. Hay un libro que creo que aquí también hice referencia una vez, de Landa Cope, un libro extraordinario que habla sobre la justicia de Dios, y ella menciona esto que para mí, la primera vez que lo escuché, fue una definición magistral, respondiendo a tu pregunta, Carolina. Ella dice, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos el diseño de Dios para el gobierno, las leyes, las normas sobre la cultura, el cuidado del medio ambiente, hasta derecho penal encontramos, ¿no? Entonces ella menciona esto, y después dice, y en el Nuevo Testamento encontramos las instrucciones de Dios para el corazón de los gobernantes. Y me pareció extraordinario. Entonces, claramente, la Biblia tiene elementos científicos, políticos, en los cuales puede construirse un Estado y sus acciones de gobierno. Están claramente especificados, se los puede buscar, se los puede leer, se los puede analizar, y termino con esto. Los pilares de la sociedad occidental son cristianos. Lo que hemos estudiado en la escuela es que estábamos del lado de la civilización occidental cristiana,
Y eso responde justamente a esto, los principios de libertad, de libre comercio, de educación, de trabajo, del valor de la vida, de la familia, etcétera, están todos consignados a partir de la escritura. Entonces ahí vemos la influencia de este libro maravilloso en el armado occidental de la sociedad. Y por otro lado, a modo de la otra cara de la moneda, podemos ver la tristeza, la pobreza estructural de las naciones que no se construyeron en base a estos principios bíblicos, ¿no es cierto? Ahí te das cuenta claramente la diferencia. Bien, muchísimas gracias. Y ahora ya, por respeto a la hora, ceder el espacio para nuestro auditorio virtual para que puedan intervenir de manera mucho más distendida, rogando si no explayarse en un tiempo no mayor a 5, exagerando minutos, toda vez que es avanzada la hora y me gustaría que puedan abiertamente abrir sus cámaras, quienes así lo deseen, o solicitar de manera ordenada la palabra para que podamos entonces escucharlos. Y si alguno desea hacer también una intervención en forma escrita, yo puedo dar lectura de su respectiva pregunta en el grupo de chat. Es este el momento entonces que cedemos el espacio para que puedan nuestros acompañantes intervenir en esta velada. Primeramente, por favor, ceder la palabra a nuestro director general para que pueda hacer la introducción. Agradecer verdaderamente a Marcelo y a Fernando y quiero apurarme porque la verdad que estamos ya con un tiempo corto. Y aprovechando que Marcelo está con nosotros y él está en la Argentina, ha vivido en la Argentina, ha estado durante los últimos años en distintos gobiernos y Fernando también ejerce la política aquí en Bolivia. Una pregunta que va para ambos, pero bajo distintas perspectivas. El efecto Milei. Tenemos un Estado argentino, Marcelo, que ha vivido durante muchos años bajo el esquema socialista. No podemos decir si realmente ha sido socialista o una definición exacta, pero bueno, por lo menos lo han dicho así. Y surge Milei. Entonces la pregunta más específica, porque quería hacer un poco más de recapitulación esto, pero el tiempo nos apremia. Bajo una perspectiva en lo que tú estás, en lo político allá en la Argentina, ¿cuál es el efecto Milei en la Argentina, en este cambio que ha habido tan trascendental y tan, se puede decir, de 180 grados? Y el mensaje que le da la Argentina, pero también qué efecto tendría Milei sobre Latinoamérica, en consideración a que tenemos muchos estados, los que tú ya nombraste, y por ahí tal vez está Chile más con Boric, que son prácticamente estados que están en el ámbito socialista. Eso sería para Marcelo. El efecto Milei en la Argentina, ¿cómo lo vivió? ¿Cómo lo Pero te lo respondo bien brevemente por el tiempo también. Anoche el presidente Milei presentó un resumen en un decreto de necesidad de urgencia de un cambio, una reforma muy profunda a partir de reformas económicas. Nosotros somos testigos de la iniciativa del cambio de reestructuración cultural de gobierno más trascendente que hemos tenido en los últimos 50 años de historia democrática en la Argentina. Lo que Milei presentó ayer y su gobierno marca realmente un antes y un después en la concepción cultural de lo que podemos ser Argentina como Estado. O sea, es súper trascendente. No es solamente un gobierno que viene a ayudarnos a ver si baja la inflación. Bajará la inflación, pero además la estructura, el comportamiento, tanto del Estado hacia los ciudadanos, como de los ciudadanos hacia el Estado, las ideas y los proyectos de ley. Imagínate que él está derogando más de 360 leyes de nuestro país, que lo que han provocado por
decena de años es impedir el progreso tanto del más simple obrero como matar la economía del empresario a partir de más de 7.000 impuestos que hay que pagar. Entonces, si vos mirás esta concepción que Milei está presentando, lo vuelvo a decir, es posiblemente el desafío de cambio estructural más importante de los últimos 50 años. Lo que está predicando y haciendo Milei es un cambio de cultura, no solamente una reforma respecto de que nos vaya mejor en términos económicos. Claramente, la segunda parte de tu pregunta, esto va a tener un efecto dominó en el resto de las naciones, sin ninguna duda, porque Latinoamérica son países que estamos con una interdependencia muy significativa en lo económico y en lo cultural. Entonces necesitamos, no solamente por necesidad propia argentina, sino también por América Latina, que el efecto del gobierno de la calle Pou en Uruguay, lo que fue el efecto de Bolsonaro en Brasil, y así en otros países, Argentina pueda dar su aporte a que esta cosmovisión cambie totalmente y sea desterrada esta visión socialista, progresista, que lo único que ha hecho es ha traído miseria, pobreza en todos los ámbitos, no solamente en la cuestión económica. Muchísimas gracias. Y a continuación ceder las preguntas a, bueno, tenemos dos personas que gentilmente han levantado la mano. La primera de ellas, el señor Jorge Bedregal, y acto seguido la doctora Fátima Oliva, a quien damos un cordial saludo. Por favor, también permítame saludar a algunas personas que hoy nos acompañan, muy amigas, el doctor Agustín Aguilera, nuestro consabio, también nos acompaña el doctor Arturo Arroyo, que también es parte del grupo de Mardoqueos, también saludar a Carmen Borja, entre otras personas que hoy nos honran con su presencia. Adelante, Jorge, por favor, no sé si gusta activar su cámara o su micrófono, y luego pedirle, por favor, gentilmente a la doctora Fátima que nos pueda también hacer su pregunta. Claro que sí, buenas noches. Muchas gracias en primer lugar por las exposiciones. Realmente han sido muy ilustrativas y pues hemos, por lo menos por mi parte, aprendido bastante el día de hoy. Voy directamente a la interrogante, pues en el sentido de que obviamente, como comentaba Fernando, él decía que la ideología es algo muy importante, pero pienso que en algún momento la ideología puede convertirse en algo como un dogma. Entonces, en el caso de que ya la ideología se convierta en un dogma, y esto quizás lleve a las distintas extremos, ¿no? Tanto de izquierda como de derecha, y en el entendido de que si se convierte en un dogma, podría darse algún tipo de peligro para el desarrollo de un país. ¿En qué sentido? En el sentido de que una política pública si requiere, digamos, de algún tipo de mirada, de colectivismo o solidaridad en algún momento dado, podría aplicarse, pero quizás un gobierno dogmático de derecha no lo va a hacer porque pertenece a la parte de izquierda, digamos, ¿no? Lo mismo al otro lado. Entonces, en este sentido, mi pregunta específicamente es, los gobiernos de centro, que más o menos ven la ideología como si fuese de forma pragmática, no como un fin en sí mismo, sino como un medio, en el entendido de que, digamos, una política puede favorecer en algún momento, entonces puede tener algún contenido de solidaridad o puede tener un contenido de individualismo, dependiendo la necesidad. Desde una perspectiva ya más bíblica, los partidos de centro podrían mirarse como una especie de tibios o una especie de tibieza. O sea, es esa mi pregunta. Es decir, hay que adoptar realmente una ideología, digamos, ya sea de izquierda o de derecha, pero el centro podría verse como una ideología tibia. ¿A quién va dirigida esa pregunta, Jorge, o indistintamente para Yo cualquiera creo de los que invitados? indistintamente, por favor. La pregunta difícil la contesta Fernando. Bueno, Fernando, te toca entonces. Y Marcelo no está privado de poder intervenir. Y luego ya damos la palabra a nuestra segunda persona que nos había levantado la mano, la doctora Fátima Oliva. Adelante. Gracias. Gracias por la pregunta. Oportuna tu pregunta y yo voy a ser bien concreto en esto. Ya como, bueno, analista también un poco de la historia en nuestro país, Bolivia ha tenido un gobierno liberal de 1900 a 1920, en la época de los varones del estaño.
donde realmente los avances han sido extraordinarios, avances no solo en la parte ferroviaria, electrificación, telégrafo, educación, bueno, una serie de avances porque tenías un gobierno abocado a sus funciones propias que son justicia, seguridad y obras de infraestructura. Después de los 1920 llegaron a Bolivia las ideas trotskistas, leninistas, marxistas, y son prácticamente 100 años que hemos tenido de izquierda, exceptuando un veranillo neoliberal que hemos tenido de 1985 al 2005, esos 20 años de neoliberalismo, que eso sí era un centro, digámoslo así, un centro casi derecha, ¿ya? Por eso tenían el término liberal, pero en realidad fueron muy neo y poco liberales, no ejercieron las reformas de fondo que tenían que hacer para desatar las fuerzas del mercado, hacer privatizaciones sanas, limitar el gobierno, igual subieron la burocracia, subieron impuestos, eran un centro, ¿ya? Y el resultado de ese centro fue que después vino la izquierda dura, vino un candidato anticentro, digámoslo, antineoliberales, como Evo Morales, y metió el comunismo en Bolivia. Ya, entonces, no todos los extremos son malos como nos han hecho pensar. A veces pensamos que los extremos son malos, nos dicen, ¿no? Y por ejemplo, no es lo mismo estar extremadamente sano que extremadamente enfermo. De hecho, no son iguales los extremos, no son todos malos. Estar extremadamente próspero como extremadamente pobre. Ya, yo creo que es la respuesta concreta, sí, son tibios, ¿no? En cuanto al evangelio, o eres luz o eres tiniebla, ¿no? No puede ser un matiz medio gris, medio luz y medio tiniebla. Ya, yo soy un político de derecha, creo en las libertades individuales, creo en el respeto a la propiedad privada, creo que hay que privatizar, por ejemplo, esas más de 300 empresas estatales que tenemos en Bolivia, que todas son máquinas de generar déficit y pobreza. Ya, entonces, o eres de derecha o eres de izquierda, ese mix no ha dado grandes resultados, ¿no? Hemos tenido, como te digo, 20 años de neoliberalismo, mejor de lo que tenemos ahora en el país, sin duda alguna, pero no llegamos a dar el salto y a hacer las reformas de fondo como cuando éramos un país próspero de 1900 a 1920, y eso nos hubiera permitido ser un país de primer mundo o por lo menos estar al nivel de Chile, que Chile sí aplicó reformas más de fondo con los Chicago Boys. Y bueno, ¿no? Sin ir muy lejos, son 5 veces más prósperos que Bolivia en cuanto, por ejemplo, un PIB per cápita. El PIB per cápita de Bolivia está alrededor de los $3.500, el de Chile está por los 15.000 más o menos. Entonces, ahí te das cuenta que hay un índice de libertad económica. Los países más libres son países más prósperos y los países más reprimidos son países más empobrecidos, ¿no? Entonces, te doy la respuesta concreta. Muchísimas gracias. También damos un cordial saludo a Ingrid Hurtado, Mariela Cordero. También veo una persona con las siglas HSLTA Internacional, Oralia Limpias y TSJ, a quien también saludamos. Doctora Fátima, muy buenas noches, un gusto saludarla. Gracias por acompañarnos. Por favor, adelante. Gracias. Si puede, por Gracias. favor, formular su pregunta. Muchísimas gracias a Marcelo, que siempre nos está acompañando en todos los procesos de Bolivia, igual también a Fernando. Muchísimas gracias. La verdad que muy buena la conferencia, muy buenos los aportes, nos han refrescado la memoria. Y quería yo, primero a Marcelo, desde acá, desde Bolivia, por ejemplo, mi perspectiva, he visto de que en la Argentina, bueno, estos últimos años de gobierno ha sido tan duro lo que ustedes han vivido, pero también hemos visto que la iglesia ha estado firme, la iglesia ha salido a las calles y hemos visto como un resurgir de muchos cristianos que han participado en la política y realmente, bueno, eso nos alienta a nosotros de ver de que una iglesia unida y fortalecida realmente puede incidir en lo que es la política. Y podemos ver de Asiera, por ejemplo, de que los gobiernos siempre le están invitando y escuchan su consejo. ¿Usted cree que este movimiento pro vida, pro familia ha incidido para que los cristianos participen en la política en la Argentina? Yo creo que sí, sin duda, por lo que explicábamos al principio, ¿no? De empezar a dejar a un costado definitivamente, espero yo, esto de que el cristiano no debe participar porque es del diablo y toda esa historia. Yo creo que la participación formal
que no es participación política en sí, porque Asiera no participa en política, pero sí ayuda, uno diría en términos políticos, al lobby, ¿no es cierto?, a la presión dada desde organizaciones serias como es Asiera en representación de 16.000 congregaciones evangélicas en todo el país. Entonces, sus directivos, cuando hablan, obviamente tienen el respaldo de millones de evangélicos. Entonces, ustedes saben que en el mundo de la política, una de las razones por las que te van a sentar en la mesa de las decisiones es porque tienes mucha gente atrás que respalda tu acción. Eso es inevitable, nos guste o no nos guste. Bueno, cuando una organización como Asiera tiene esta representatividad y sus directivos tienen una voz activa respecto de los sucesos de la nación, claramente ejerce una influencia en este lobby, que como estoy denominando, para que el gobierno tome en cuenta a la hora de las decisiones, como consulta y todo lo demás. Entonces, nosotros aplaudimos. De hecho, como nunca en la historia argentina, hoy hay participantes cristianos evangélicos en roles bien determinados de la acción política en el país. Es la primera vez en nuestra historia que vamos a tener una bancada evangélica en el Congreso de la Nación. Eso es absolutamente histórico. De un plumazo, vamos a decir así, y de la mano de Milei, hay que decirlo también, entraron 5 diputados nacionales y una senadora nacional, todos juntos. Entonces, ahí te das cuenta que hay una influencia donde se buscan estos candidatos, donde son respaldados por el voto popular y finalmente, en el caso del legislativo, llegan a la meta. Entonces, claramente eso presenta una influencia creciente, me parece a mí. Nosotros tenemos como nunca, en las elecciones anteriores tuvimos 1.500 candidatos evangélicos en todo el país, solamente en términos del lugar donde yo participo. Hoy tenemos concejales, tenemos intendentes, y tenemos gente en distintos roles del Poder Ejecutivo y tenemos gente en los distintos lugares de los parlamentos, tanto provinciales como nacionales. Entonces tenemos un número increíble de cristianos evangélicos comprometidos en posiciones de influencia política como nunca antes. Y yo creo que se debe a eso, a la participación activa de la Iglesia. Por un lado, claramente consideramos el mundo espiritual porque somos cristianos, así que consideramos el mundo espiritual, no vemos la persona, sino el espíritu detrás de la persona, ¿no? Entonces, vemos la acción espiritual, que como ustedes saben muy bien, desde la acción espiritual se ve después los resultados en el mundo material. Muchísimas gracias. Sí, realmente a mí personalmente me agrada ver el respeto que se le tiene a Asiera, ¿no? O sea, la seriedad, y creo que es una de las alianzas más fuertes del continente americano evangélica frente a su gobierno, ¿no? O sea, eso es bueno. Bueno, es otra pregunta para Fernando. ¿Usted cree de que la participación de los cristianos realmente está siendo efectiva dentro del campo político? Gracias. ¿Se refiere al campo o se refiere a Bolivia concretamente? Sí, ¿A a nuestro país o a Bolivia, nivel? a A Bolivia. Bolivia. Creo que no todavía, porque en cuanto al tema cristiano, falta formación política. Como bien decíamos, existía el mito de que la política era del diablo, entonces eso no ha permitido una formación dentro del pueblo cristiano, ni siquiera entre los pastores. Hay muchos pastores que desde los púlpitos predican marxismo sin darse cuenta, porque no saben lo que es marxismo, no conocen bien el modelo de Dios para gobernar, no todos, hay algunos que tienen conocimiento, pero en términos generales creo que es un tema muy desconocido dentro del pueblo evangélico todavía. Ya creo que nos falta formación para poder ser más efectivos, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que estuve un tiempito ahí colaborando con el pastor Humberto Peinado y Víctor Hugo Cárdenas. Me invitaron a ser parte, digamos, del desarrollo de la línea discursiva y la línea programática, y
digamos, se veían ciertas deficiencias en cuanto a la formación dentro de los evangélicos, digamos, que estaban ahí, ¿no? No tenían formación política, no tenían formación en economía, y obviamente esa es una desventaja, ¿no? También estuve manejando la campaña del Dr. Chi, la primera campaña que, digamos, tuvo mayor efecto, pero también el pueblo evangélico ahí, con los que tuve contacto, les faltaba formación, ¿no? Por ejemplo, temas de gobierno, temas de leyes que tengan que ver con el gobierno, temas de ideología, de cosmovisión bíblica para hacer política. Entonces, por eso es que creo que no ha sido demasiado efectivo. Sin embargo, hemos visto que el mover del pueblo evangélico dentro, por ejemplo, lo que fue el 2019, esa resistencia civil, la participación del pueblo evangélico fue determinante en muchos aspectos, ¿no? Se veían personas saliendo a adorar a Dios en las calles, se veían muchos cristianos en los cabildos, dirigiendo un poco esa resistencia civil, pero faltó desde la parte evangélica una propuesta. ¿Qué podíamos hacer después de haber resistido y haber hecho caer una tiranía? No hubo un direccionamiento correcto, a pesar que había muchos allegados, por ejemplo, a la expresidente Yanine Áñez, no supieron direccionar bien, no le dieron buenos consejos, no habían consejeros sabios como un Daniel o como un José, digamos, que pudieran haber direccionado ese gobierno que tenía que haber sido de transición y transicionar de una tiranía a una democracia, ¿no? Lastimosamente, por falta de buen consejo, la señora Yanine escuchó más el lado comunista que, por ejemplo, la luz desde la iglesia evangélica, y les entregó el poder nuevamente a los masistas, y desde su vicepresidente, que era afiliado a una internacional socialista, comenzaron a jalarla a la izquierda y bueno, sabemos en qué quedó todo. Fue realmente desaprovechar una oportunidad impresionante, ¿no? Eso, Muchísimas muchas gracias. gracias. Por favor, la última interrogante de esta noche, por factor tiempo y agradeciendo a todos por su gentileza de acompañarnos todavía. Agustín Aguilera, nuestro consabio de la Academia. Muy buenas noches, un gusto saludarlo, doctor. Buenas noches, Carolina, gracias por la invitación también. A Ricardo, felicidades porque termina un año de mucho esfuerzo y trabajo, y siempre el desafío no es comenzar, sino concluir y hacerlo bien, y ustedes lo están haciendo muy bien. Felicidades por eso. A Fernando y Marcelo, gracias por la ilustración en esta noche. Claridad y directo. Por lo tanto, creo que tanto Fernando como Marcelo tienen mucho trabajo para el próximo año en esta área de política para formar a hijos de Dios. No voy a decir evangélicos cristianos, voy a decir hijos de Dios porque eso es bíblico, temerosos de Él en este ámbito de formación y participación política. Creo que son dos escenarios muy importantes. Entonces, Bolivia entra el 24 en un escenario muy intenso en el ámbito político. Se habla de dos escenarios. Uno, de que la presente gestión va a concluir, y otro, que la presente gestión no va a concluir. Entonces, son dos probables escenarios. El primero, obviamente que sí, que 2025 serían las elecciones nacionales y el 26 las regionales. Por lo tanto, creo yo la inmensa necesidad de incrementar este tipo de trabajo, de charlas, porque para Bolivia especialmente. Y lo que Fernando decía respecto al ámbito cristiano evangélico, sucede lo mismo en el ámbito, voy a decir, fuera de la sociedad. Por alguna razón, la gente capaz, la gente con fundamentos, la gente preparada, o está ocupada o no quiere involucrarse. Entonces, lo que hay que hacer es incentivar para que sí haya una participación, y es bíblica cuando tenemos
la alegoría, vamos a decir así, de que entre los árboles querían un rey y sabemos que en definitiva que era la zarza que termina queriendo gobernar, pero con una condición, que todos se vayan debajo de su sombra y sabemos lo que eso significaría. Entonces, felicidades, gracias a todos y a Fernando y Marcelo ya quedan contratados para el próximo año para este proceso. No sé si contratados o comprometidos, pero hay una tarea muy grande por hacer. Felicidades y bendiciones. Gracias. Muchísimas gracias, gracias realmente, doctor Agustín. Bueno, ya estamos al filo de cerrar y obviamente las palabras de despedida, pero antes de hacer una última intervención con nuestro director general de la Academia Daniel, solamente hacer una pequeña acotación de mi parte como moderadora en esta última parte del bloque 3, que trata de la perspectiva bíblica. Unas pequeñas ideas o pautas, porque obviamente nuestro auditorio es mayoritariamente cristiano, más allá de las denominaciones o fe religiosa que se pueda tener. La Escritura dice en Daniel 2, 20, 21 que Dios, Jehová, pone y quita reyes. Y eso no solamente se circunscribe a un gobierno de tipo monárquico, sino que se refiere a las autoridades. Y cuando nos habla en muchas partes de la Escritura de cómo debemos comportarnos los cristianos, es muy importante el testimonio. Entonces, una de las pautas que nos da la Escritura para aquel que quiera ser parte de algún partido político, independientemente de la ideología que se tenga, es que la Escritura nos dice que debemos ser servidores de todos, como Cristo, y ahí voy a citar a Marcos 9:33, ser sal y luz. Esto se refiere a precisamente Mateo 15, 13, 15, a ser de alguna manera luz en algún lugar donde hay tinieblas. Además, también la sal tiene muchas funciones al respecto, entre ellas precisamente da sabor a las cosas, es también con propiedades curativas. Eso ya nos da las pautas de cómo debemos obrar y comportarnos. Y en Esther aún nos habla de que, bueno, tenemos que estar en puestos de autoridad para el servicio de la gente, ¿no? Procurando siempre sabiduría e inteligencia, como Salomón, tal como nos dice la Escritura. Esa simplemente sería mi acotación y pedirle, por favor, gentilmente a nuestro director general que pueda cerrar esta velada antes de dar por clausurada nuestra jornada de hoy. Adelante, por favor, doctor Ricardo Vázquez. Sí, muy gentil, Carolina. Sí, justamente ya y por el tiempo estamos un poco ya pasados de horas. Pero bueno, esta noche la verdad que nos sentimos muy honrados y damos la gloria a Dios. Y bueno, queremos clausurar con gratitud la gestión 2023 de Academia Daniel. Un cierre que culmina con la distinguida participación de dos profesionales destacados que son parte de la Academia, con sabios, el doctor Marcelo Díaz y el ingeniero Fernando Gaiza. Mas su presencia en este evento no es fruto solamente del azar, sino el reconocimiento a su valía y compromiso. Y por eso es que cerramos con broche de oro este ciclo académico con la participación de estos profesionales y hermanos en la fe. Es un honor expresar mi agradecimiento y reconocimiento a ambos por su dedicación a la causa de Cristo, su destacado desarrollo profesional y su compromiso político desde los albores de este ministerio, hace ya casi 4 años bajo el nombre de Academia Daniel. Habiendo brindado un apoyo incondicional a ambos, que ha sido fundamental para nuestra trayectoria. Todo proyecto, ustedes lo saben, y la experiencia en sus vidas, para todos los que participan en este momento y los destacados profesionales que tenemos ahora. Todo proyecto conlleva desafíos y obstáculos, pero la presencia y la persistencia de Academia Daniel ha sido guiada por la convicción de que este emprendimiento es inspirado por nuestro Creador. Esta convicción nos ha proporcionado la fuerza y la fe necesarias para alcanzar algunos de los objetivos que nos propusimos. Nos faltan algunos, y los reconocemos que aún nos queda mucho por recorrer. Continuamos perseverando porque estamos convencidos de nuestra misión y compromiso. En este tiempo crucial para Bolivia y Latinoamérica, creemos que es esencial formar líderes capacitados en la ciencia, arraigados en la cosmovisión bíblica
y guiados por los principios y valores establecidos por aquellos que hemos escuchado, valores establecidos en la palabra de Dios y que aplicaron Daniel, José, Esther, porque solo de esta manera podremos servir a la sociedad, ya sea en el ámbito gubernamental u otros estamentos sociales. Quisiera expresar también mi profundo agradecimiento a todos los profesionales y personas que forman parte de nuestra estructura académica, así como también a los consabios que nos acompañan ya este año. Están varios de ellos, está la doctora Fátima, está Agustín Aguilera, está el propio Marcelo, Fernando, por su dedicación y contribución que han sido fundamentales para nuestro progreso. También extendemos nuestro agradecimiento a nuestros seguidores en las redes sociales y a aquellos que participaron en nuestras actividades académicas. Su apoyo constante nos motiva a continuar este esfuerzo que sin duda logrará alcanzar todas las metas que nos hemos propuesto. Y justamente, y mirando hacia el futuro, el año 2024 promete grandes sorpresas y novedades para Academia Daniel. Estamos emocionados de anunciar alianzas estratégicas con fundaciones y universidades a nivel nacional e internacional. Además, inauguraremos programas de capacitación a nivel de posgrado. Agradecemos a Dios por estos logros y los invitamos, obviamente, a estar atentos a nuestros anuncios, ya que seguimos comprometidos con nuestra misión de formar líderes con excelencia académica y valores arraigados en la fe. Muchas gracias a todos y la verdad que al cierre de esta gestión estamos agradecidos con Dios y damos la gloria a Dios por todo esto. Muchas gracias, Carolina. Que Dios bendiga a todos. Gracias, me adhiero a las felicitaciones de nuestros invitados de lujo, Marcelo, Fernando, mi gratitud como directora dentro de esta academia y también mi agradecimiento a cada uno de los que están hoy presentes. Y es un grato honor cerrar esta última velada de nuestra actividad académica esta noche. Bendecirlos a todos y desear que pasen muy buenas noches, tengan un restaurador descanso. Gracias. Y aprovechando, antes de que termine todo esto, un abrazo grande por este año que viene. Confiemos en Dios y creemos que Dios va a estar con nosotros en todo lo que hagamos. Que Dios los bendiga muchísimo. Agradecemos su atención y esperamos su participación en los comentarios. Suscríbete, dale like y síguenos en todas nuestras redes sociales para seguir formando una comunidad con valores.